Estábamos viendo la clase de conjunto, ya he visto que algunos han entregado los ejercicios. Estoy mirando ahora la clase polinomio, que es la que nos falta. Ir modelando y viendo, ¿no? cómo va a funcionar, ¿ok? Cómo es esta estructura, qué características tiene. Todo eso generalmente, ya les he dicho, tenemos que modelar, ¿no? Una vez lo tengamos modelado, entonces nos vamos a dar cuenta de que ya teniéndolo el modelo listo, ya podríamos comenzar a diseñar recién, estructurar las plantillas, ¿no? Esa es la idea en todo proceso. No se olviden que estamos viniendo desde el aspecto de qué son modelos de representación. Hoy en los tipos de datos abstractos, ¿no? Cómo se comportan estos tipos de datos y cómo podemos crear nuevos tipos de datos abstractos, ¿no? Eso es lo que estábamos mirando en la anterior clase, con la definición de un tipo de datos conjunto, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar de mirar otro poco de otro tipo de expresión que también puede ser implementada como un tipo de dato abstracto. Entonces tenemos aquí el ADT polinomio, el tipo de dato abstracto polinomio, y lo que tenemos que comenzar a ver y considerar lo mismo que hicimos con el conjunto es tratar de analizarlo primero mediante un modelo de diseño y tratar de ver cómo se comporta, ¿no? Durante la implementación, ¿no? Cómo logramos obtener todos esos datos y transformarlo en una clase, ¿no? En este caso, esa clase, que es la que podemos determinarla acá, ¿no? Como una clase polinomio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a tener, ¿no? Internamente dentro de esta planilla, ¿no? Dentro de esta plantilla. Un poquito que sigue ingresando. Entonces, ahí lo que tenemos que ver son atributos, métodos, ¿no? Y algo que vimos la anterior vez, propiedades, que es generalmente lo que tratamos de ver, ¿no? Dentro de estas estructuras. Ok, entonces con eso ya tenemos más o menos la idea de qué es lo que queremos plantear y entraríamos al mismo tipo de dinámica, ¿ok? Primero, analizar, comprender el funcionamiento y luego tratar de separar esto y llevarlo a una plantilla de clases, ¿no? Las cuales van a tener atributos, métodos y propiedades, ¿ok? Esa es la idea fundamental. Fíjense que acá tenemos que comenzar a ver qué son esos atributos, cómo está compuesto primero, cómo está compuesto ese polinomio, luego tratar de descomponerlo y a partir de ahí tratar de ver qué características estos tienen, ¿no? Cómo está definido. Si lo queremos ver así, esto lo podemos ver como características, ¿no? Que forman parte de esta modelación. Entonces, podríamos decir que estas son características que tenemos que comenzar a analizar, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿qué características son las que yo tengo que comenzar a mirar, ¿no? Y que las voy a analizar? Bien, entonces, iniciando con eso, como en todo, vamos a comenzar a ver algunos modelamientos, ¿no? de estos datos. En las anteriores clases traté de indicar más o menos cómo era el funcionamiento cuando hablábamos de clases estáticas, dinámicas, ¿no? Persistentes, simuladas, y hablábamos de estas estructuras de datos, ¿no? De conjunto, cómo se comportaban, digamos, ¿no? Qué características deberían tener.
Entonces yo creo que ya vamos avanzando un poquito en esto y tenemos un poquito más de ya de idea de qué es lo que queremos ir representando. Bien, entonces vamos a continuar y decimos acá, por ejemplo, que un polinomio, como este es identificado, ¿no? Aquí lo hemos visto como un polinomio, acá lo tenía yo también, ¿no? Como un tipo de expresión seguido de una igualdad, ¿no? Que determina algún tipo de valor, ¿no? Constantes. Generalmente eso funciona así. Entonces, vamos a ver acá, fíjense, hay una expresión cualquiera, en este caso 2x más 1, digamos, ¿no? Una expresión, y decimos, ¿qué es ese polinomio? Lo primero que tenemos que tratar de ver y entender, ¿no? Es a qué nos referimos con polinomio. Y podemos preguntar aquí qué es un polinomio. Okay, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero para hacer el análisis, ¿cómo yo inicio, ¿no? En todo esto? Primero entendiendo. Un polinomio es una expresión algebraica, no se olviden, formada por la suma de varios monomios o términos, que no pueden tener exponentes negativos ni división por las variables. Los polinomios se usan en diversas áreas de la matemática y están compuestos de coeficiente, número, variable y exponente. ¿Ok? Entonces, hablamos de una expresión algebraica que está conformada por varios monomios. Entonces, cuando venimos acá, vemos que esta es una expresión, como les decía, una expresión algebraica, dice que está compuesta por monomios. Entonces, lo primero que tendríamos que determinar que es un monomio. Entonces, es una expresión que está compuesta de un coeficiente, una variable y un exponente, ¿no? Esos son los tres principales valores que tiene. Algunas veces cuando yo hago estas representaciones, y lo van a ver también en los ejemplos, cuando se hacen algunas representaciones, por motivos de repente del cómo se lo implementa, a veces obviamos alguno de estas características o atributos y las sobreentendemos en algunos de los casos. ¿Ok? Cuando de repente hablamos de exponentes o de repente cuando hablamos de algún tipo de valor índice, a veces se los reemplaza por los índices en este caso, ¿no? Que luego ya lo vamos a comenzar a mirar. Bien, entonces fíjense que lo primero que yo tengo que hacer es describir, y es por eso que quería yo encontrar, y encontré ahí una imagen, que no sé si la vamos a aquí, la vamos a volver a entender, o aquí, que es un polinomio, ¿no? Y encontrar una imagen, ¿no? Donde decía cómo estaba conformado ese polinomio, que ya está ahí, digamos, ¿no? Entonces, para poderlo identificar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué consiste ese polinomio, cómo está formado, y luego ver cómo lo podemos comenzar a representar. Que esa es la otra parte que ustedes tienen que ya comenzar a elaborar. ¿Se acuerdan, no? Que estábamos hablando de una parte que se llama el modelamiento. Y eso era lo que le hablaba la anterior clase, le decía, ¿no? A veces nosotros como docentes nos cuesta mucho comenzar a enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? La fase o la parte dentro de la ingeniería que se denomina modelamiento, ¿no? Hacer un modelo, representar un modelo que posteriormente puede ser que ese modelo lo lleven a la práctica o no, lo conviertan en una plantilla o no, pero ya la idea es que ustedes definieron un modelo que tiene una representación gráfica de algo que ustedes quieren representar. ¿Ok? Entonces esa es parte de la ingeniería, y peor de la ingeniería de software, ¿no? Es el modelar. Entonces tienen que acostumbrarse jóvenes a modelar. Si no nos
pasamos por esa fase de modelamiento, entonces no estaríamos hablando de la fase completa de la ingeniería. Y ustedes están viniendo a formarse acá como ingenieros, ya les dije, ¿no? No como programadores. Programadores no necesitan venir a la universidad para aprender a programar. Entonces, fíjense que dentro de este modelamiento, entonces, jóvenes, estamos considerando dos aspectos. Que un polinomio está compuesto por una serie de monomios, ¿no? Y un monomio está compuesto por coeficiente, variable y exponente. Entonces, con esto, jóvenes, ya tengo la idea de cómo representar esto. Lo primero que yo tengo que hacer es comenzar a representar a través de algo que se denomina dentro del proceso de desarrollo el divide y vencerás, ¿no? Si tienes un problema grande, divídelo en porciones pequeñas y a partir de ahí vas a conseguir, ¿no?, resolver el problema más grande. Generalmente así funciona, ¿no? Eso se lo han ido enseñando desde el inicio, cuando estamos viendo el proceso de algoritmo, o cuando comenzaron a enseñarle un poquito pseudocódigo, ¿no? O cuando ya comenzaron a desarrollar un poco de programación algorítmica. Entonces, esa es la idea, jóvenes, separar primero esos modelos, yo lo llamo contextualizar, es decir, ¿cómo voy a hacer para que estos modelos puedan ser representados? Entonces, fíjense que aquí hablamos de un conjunto de monomios. Si yo tengo este monomio y hablo de un conjunto, ese conjunto lo puedo representar en un vector, lo puedo representar en una lista, lo puedo representar en un conjunto, lo puedo representar en un hash, lo puedo representar, no sé, en varios tipos de representaciones de estructuras que hoy en día podemos utilizar dentro de los lenguajes de programación. Eso no es complicado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es definir primero una estructura, un ADT que me represente estos valores. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Eso es lo que tengo que comenzar a crear. ¿Qué hago para guardar estos tres atributos? ¿No? No sé, de repente creo una estructura primero, ¿no?, donde defino atributos como ser, exponente, variable y coeficiente, ¿no? Y luego el conjunto lo voy a ir agregando, ¿no?, dentro de una estructura que puede ser un vector, y voy a definir operaciones entre estos monomios. A esas operaciones, fíjense, se le denomina a los operadores, ¿no?, suma, resta, multiplicación o división. Entonces, lo que tengo que plantearme aquí es cómo resuelvo esa problemática. Lo implemento, fíjense que ya no es complicado, lo puedo implementar dentro de una lista, si yo quiero, ¿no?, un conjunto, un puntero que apunta a un elemento, un monomio, y el conjunto de monomios van a ser ya la clase polinomio. Entonces, lo que yo tengo que tratar de ver es cómo lo voy a representar. Lo voy a representar así, lo voy a representar así, de esa otra manera, o cómo lo puedo representar. Entonces, eso, jóvenes, ustedes lo pueden ir teniendo en varios tipos de propuestas. Ahora, lo que tenemos que ver es qué propuestas son las que puedo plantear, tanto desde el punto de vista estático como desde el punto de vista dinámico. Yo por aquí tenía un polinomio, aparte de esto, donde está código, conjuntos, creo que estaba en este mismo. No me acuerdo si estaba en este mismo, ahorita vamos a ver. ¿No? Los ejemplos que ya habíamos desarrollado. Vamos a ver, aquí está conjunto, aquí está, ¿no? Polinomio. Aquí, fíjense, hay un ejemplo. Esto de repente lo saquemos y lo pongamos en otro documento para que no esté mezclado. Vamos a ver si aquí vamos a crear un nuevo. ¿Dónde está?
Aquí está. Ya esto lo vamos a llamar. Hay varias formas de representación, ¿no? Fíjense, acá, como les decía, esta es una representación, podemos hablar de una representación dinámica, ¿no? Porque, ya sabemos, lleva un constructor, ¿sí? Y fíjense de lo que les hablaba, ¿no? De la separación. Primero hablamos de una clase monomio, en este caso, o nodo, se le ha puesto acá, nodo polinomio. Ustedes le pueden poner monomio, si es que quieren. Y aquí la representación de la clase polinomio, que no es más que el conjunto de monomios. Entonces, fíjense que acá lo están representando como una estructura de listas donde recibe un coeficiente, ¿no? Y un exponente. Pero fíjense que aquí nos está faltando, ¿no? La variable. Y la vamos a ver cómo esas son representadas, como les decía. A veces todo esto es representado mediante un, ¿cómo se llama? Una forma en la cual nosotros podemos ver, a ver cómo lo puedo mostrar esto, como algo que se puede ir agregando y no necesariamente es algo implícito, ¿no? Que está dentro de una expresión, pero que no se la puede ver, pero está ahí presente. Ahorita vamos a ver cómo hacen la representación de estos valores y es por eso que yo les digo que fíjense que acá está, digamos, ¿no? La representación de esas variables que luego lo vamos a ver dentro de las operaciones y cómo estas son implementadas implícitamente dentro del código. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando comiencen a formarse, ¿no? Esos términos, llamémoslo así. ¿Ok? No sé si esto... Sí, vamos a ver un poquito para comenzar a ver y darle las explicaciones necesarias. ¿Sí? Ya corrió, ¿no? Y aquí están, fíjense, el resultado del polinomio de esa expresión. Ok, comencemos a analizarlo y ver, digamos, ¿no? Para que ustedes comiencen a trabajar sobre ello. Entonces, fíjense, acá hablamos de un coeficiente, un exponente, ¿no? Y un apuntador a una estructura del mismo tipo. Cuando hablo de un nodo, si nos vamos a su representación, perdón, estoy hablando de ese tipo de representación, que esa vez creo que yo lo nodo, para que puedan ustedes relacionarlo a lo que lo que van a ir haciendo cuando hablemos de listas, colas, pilas y todo lo demás. ¿Sí? Es una cajita, llamémoslo así, es un envoltorio, ¿no? De una estructura que me va a permitir desarrollar o envolver un conjunto de atributos, propiedades y métodos dentro de esa estructura. Entonces, acá fíjense que no se ha definido los getters y setters, eso se los dejo a ustedes, siempre les digo, y fíjense que tampoco está comentado, lo que necesito es que comiencen a colocar todo lo necesario a ese código para poderlo tener de acuerdo a lo que hemos ido implementando. Entonces, fíjense, acá no hay el asunto de las variables, qué tipo de variable es, pero al momento de ir imprimiendo los elementos, nos vamos dando cuenta que ya los imprime, ¿no? Con las variables dentro de ella. ¿Ok? Eso ya lo van a ir viendo ustedes cómo se lo va ejecutando. Bien, entonces fíjense, yo lo puedo tener eso con coeficiente, exponente. Si quiero, pues le digo, eso depende mucho de ustedes, pueden poner ahí qué tipo de variables van a utilizar, pueden utilizar variables x, y, z de repente dentro de ese polinomio y tratar de hacer la expresión un poquito más completa. Ok,
Lo principal, tengo una estructura separada del polinomio, como cuando hicimos conjunto, ¿no? Separadas de la clase polinomio. Esta viene a ser la clase, si ustedes quieren, pueden ponerle aquí monomio, y la polinomio, ¿no? Que no es más que el puntero que apunta a una estructura de este tipo. Ok, fíjense, agregar polinomio, lo mismo, dice que está compuesto por un conjunto de monomios, es decir, un conjunto de expresiones de ese tipo. Es por ello que aquí está representado como un nodo polinómico, denominado también así, que tiene coeficiente y exponente. ¿Ok? Acá tenemos la forma de inicializar, ¿no? Si ese inicio de ese polinomio está vacío, entonces construimos un nuevo. Caso contrario, si es que ya tiene elementos, lo que tenemos que hacer es comenzar a recorrer cada uno de ellos, ¿no? Para fijarse, fíjense que acá tenemos un puntero que es siguiente, pero tratar de ver los exponentes para poder hacer un proceso de ordenamiento, ¿no? Donde nos dice, mientras el actual no esté vacío y el actual punto exponente sea mayor que el otro exponente, entonces lo que vamos a tratar de hacer es un seguimiento de navegación, ¿no? Donde anterior es igual a actual y actual es igual a actual siguiente, para ir enganchándolo en este modelo, que me equivoco, en este modelo que estamos viendo acá, ¿no? Estoy en esta posición y necesito insertarlo en el siguiente. Entonces, esos datos son los que yo voy a ir necesitando tener para agregar términos a mi función. ¿Ok? Eso vayan mirándolo, vayan viendo cómo se va desarrollando. Y pues lo tengo, esa lista, como es la que estamos representando acá, la tengo la lista de monomios ya adicionados dentro de mi lista, entonces lo que voy a hacer es operar, ¿no? Hacer las operaciones. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se hace para determinar esa operación o mostrar esa expresión ya como tiene que estar definida? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero es navegar esa estructura de la lista mientras que ésta no sea vacía. Y ahí, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Primero, el coeficiente. Si el coeficiente es distinto de 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, no voy a tener una expresión, para tener una expresión ordenada, ¿no? Entonces, ese coeficiente, dependiendo de los resultados, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer operaciones de suma, voy a hacer operaciones de resta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en relación a esos resultados? Voy a hacer una multiplicación, voy a hacer una operación de exponentes, ¿no? ¿Cómo lo voy a ir formando? Entonces, aquí es lo que se va generando esa interacción, ¿ok? Y se va colocando, fíjense, en la expresión como resultado, donde dice que el resultado es igual, ¿no? A la operación entre estos tipos de expresiones, ¿no? Dependiendo de sus exponentes. Entonces se va haciendo operaciones tanto de suma, resta, ¿no? Concatenaciones entre los resultados, ¿no? Para obtener un resultado que va a ser el resultado final. Y fíjense que acá ya yo lo que hago es tratar de mostrar esas expresiones. Fíjense acá tenemos la expresión de cómo agregar polinomios, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de las dos variables, coeficiente y exponente, ¿no? 3 y 2, 2 y 1, 1 y 0, para ver el tipo de salida que se va a imprimir, ¿no? Por ejemplo, esta expresión es negativa, ¿no? Menos 1 elevado a la 3 es para generar esta formación, como les digo, ¿no? Suma, resta, multiplicación y exponente, para generar esa expresión. Entonces están todos los exponentes ya definidos y lo que se hace es crear una salida con ese tipo de formato, que era lo que yo les decía, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí
ya se hizo otra expresión más para unir más de un polinomio, pero hasta aquí deberíamos tener esa expresión ya desarrollada, ¿no? Luego esta es otro tipo de salida que van a tener. Entonces, esos jóvenes vayan mirándolo, ¿ya? Para ver cómo está estructurado, cómo funciona. Yo ahí le he puesto un ejemplo. ¿Qué es lo que se necesita hacer acá? Es hacer una serie de operaciones que son los que me permiten hacer estructuras de este tipo. Ya comprendemos cómo están las estructuras separadas en dos, monomios y polinomios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realizar operaciones como ser suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Esa es la idea fundamental de esta tarea. ¿Ok? Entonces vamos manejándola. Esa la pueden manejar, como les dije, en listas o la pueden manejar en vectores. Ustedes definan cómo lo van a hacer, pero cuando comiencen a definirla, este es un ejemplo, estas estructuras deberían estar de forma dinámica, estáticas, persistentes y simuladas, ¿no? Esa es la idea fundamental, por lo menos en tres básicas, ¿no? Estáticas, dinámicas y persistentes, ¿no? Deberían tratar de implementarlas, ¿ok? Esa es la idea, jóvenes, de esta parte, donde ustedes lo tienen que manejar esas estructuras. Estoy viendo acá es diagramas, ¿no? Parece que se pasó acá. Diagrama de código. Conjunto polinomio. Vamos a pasar a tengo porque se me ha ido al otro lado. Un diagrama. Ahora sí, ya nos quedamos solamente acá con códigos. Bien, entonces, jóvenes, esa es la idea para que ustedes vayan trabajándola. No sé si hasta ahí tienen algún tipo de pregunta. Todo claro, ingeniero. Ok, bienísimo. Entonces vamos avanzando, jóvenes, ¿no? La idea es ya tenerlo todo listo para comenzar a trabajar sobre esos datos, ¿ya? Entonces vamos trabajando sobre esos, jóvenes, ¿ya? Vamos haciendo código, vamos implementándolo. Ya le he dicho, implementémoslo ya en Visual Studio, ¿no? Code, y tratemos de ir avanzando. Vamos avanzando, que ya nos toca definir los proyectos que vamos a hacer. Una vez terminemos esto hasta polinomio, vamos a desarrollar ya nuestra primera parte visual, donde vamos a tener que mostrar ya sea dentro de un form, un web o un móvil, ¿no? Este tipo de representaciones, ¿ok? Entonces vamos apuntando a eso, vamos desarrollando y vamos haciendo las estructuras básicas para ir haciendo estas representaciones, ¿ok? Bien, jóvenes, eso sería. Nos vemos ya la siguiente clase, vayan trabajándolo. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Buenas tardes, nos vemos, chao, chao.